ayer también estábamos también tocando algunos temas con los hombres y pensaba un poco en la relación que tiene el entendimiento con la sabiduría, ¿no? Vieron que hemos venido hablando y haciendo una construcción, ¿sí? ¿Quién se acuerda lo que hablamos el domingo pasado? A ver. Yo sé que es difícil, porque a veces uno se olvida, seguro. Por eso es bueno tomar nota, ¿no? Y poder recurrir a las anotaciones. Yo soy de las personas que necesito realmente buscar, porque no retengo mucho en la memoria. Del arrepentimiento hablamos un poco en general. El pecado y los pecados. Claro, bueno, eso era parte, sí. El tema de arrepentimiento y pecado. ¿Se acuerdan también que hablábamos de una conciencia limpia? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Una conciencia limpia. Hablábamos de poder servir con libertad. O sea que una consecuencia de una conciencia limpia, nosotros podíamos servir al Señor con libertad. Y siguiendo un poco en esa línea de construcción, quería hablar un poco del entendimiento. Por eso pensaba la relación entre el entendimiento y con la sabiduría, ¿no? Y entiendo que son dos cosas que están íntimamente ligadas una a la otra. No podemos divorciarlas, separarlas una de la otra. Y yo trataba de imaginarme un poco cómo graficar a la sabiduría, ¿no? ¿Cómo le da la forma a la sabiduría? Difícil. Entonces yo pensaba la sabiduría como una gran biblioteca. ¿Saben lo que es una biblioteca? Con estantes, donde se ponen libros. ¿Sí? Sí. Esa biblioteca recibe información en forma de libro. ¿Sí? Hablamos de libros de matemática, libros de geografía, libros de historia, en fin, información en forma de libro. ¿Me va siguiendo? La sabiduría es un gran espacio donde recibe información, y en este caso estamos hablando de libros para graficarlo mentalmente. ¿Qué lugar ocupa entonces el entendimiento? El entendimiento para mí es el que administra esa información. Entonces dice, bueno, matemática, recibe un libro de matemática, este va acá. Un libro de geografía, este va acá. ¿Sí? De alguna manera nuestro entendimiento va administrando todo lo que percibimos o recibimos desde afuera. ¿Hasta ahí me sigue? Sí. Ahora, es importante, es muy importante poder definir cuál es el entendimiento que rige nuestra vida. Porque de acuerdo al entendimiento va a ser la administración de esa información que yo voy a recibir. Claro, porque tú dices, yo de matemática lo voy a utilizar para bien o para mal. ¿Sí? Entonces, o puedo mezclar un libro de geografía con uno de matemática, no sé por qué, pero bueno, puede pasar, porque de acuerdo al entendimiento que yo tenga, es como voy a administrar mi vida. Parece algo simple, algo sencillo. Lo que pasa es que es algo que está tan internalizado que uno lo hace mecánicamente, uno no se pone a pensar por lo general. Uno se levanta y arranca la vida. ¿Verdad que sí? O sea, somos personas comunes y corrientes que vivimos la vida, pero no nos tomamos tal vez el tiempo a meditar un poquito, sino que simplemente actuamos. No digo que esté bien o que esté mal, pero por eso es importante, sí, digo yo, es el entendimiento. Es como tener una CPU, una compu, una portátil, y de acuerdo al programa que nosotros le pongamos, es como va a ejecutar. No se va a poner a pensar, sino que desde ese programa va a ejecutar la máquina. Entonces, de acuerdo al entendimiento que nosotros tengamos, es como vamos a administrar toda la vida que podamos recibir. Ahora, sería bueno definir entonces
qué diferentes tipos de entendimiento hay. Porque uno podría decir, bueno, sí, es algo que innato en el ser humano puesto por Dios, sin duda que sí. Ahora, ¿cuál es el entendimiento natural? Y entiendo que debemos diferenciar entre el entendimiento natural y el entendimiento dado por Dios, porque hay una gran diferencia entre uno y otro. Una persona sin Cristo sin duda tendrá un entendimiento generado por la naturaleza caída que porta. Va a interpretar la vida, va a interpretar las cosas desde una naturaleza caída. Por ejemplo, gráficamente, hay algunas culturas, no sé cómo será en su país, pero en Argentina sí se da mucho esto todavía, a pesar de que estamos en pleno siglo XXI, donde está bien visto que un hombre salga con muchas mujeres. ¿Sí? Es más, ¿cómo se lo ve al hombre que tiene muchas mujeres? Tiene su esposa y amantes, ¿sí? Como un ganador, se dice en mi país. Ah, ese es un ganador. Con el colombiano dicen su caballo. ¿Sí? Las mujeres se mueren por él. ¡Wow! Y algunos hombres se preguntan, ¿cómo hace? Ahora, fíjese lo opuesto. Una mujer casada que tiene varios amantes se la ve como una prostituta. Un entendimiento natural, ¿sí? Que de acuerdo al lugar, de acuerdo a la consideración, puede ser visto de una manera o de otra. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo está el hombre natural? Su espíritu está muerto. Nuestra condición antes de Cristo, estábamos muertos, dice la palabra, en nuestros delitos y pecados. ¿Cuál es el entendimiento espiritual? Es el que es dado por Dios, ¿sí?, a cada uno de sus hijos y nos permite discernir lo espiritual, precisamente, ¿sí? Nos lleva a obedecer cuando uno entiende la palabra correctamente y sabe diferenciar entre lo que verdaderamente me conviene y no me conviene, ¿sí? Entonces me lleva de alguna manera a obedecer, o debería llevarme a obedecer, ¿no?, cuando esas verdades eternas son entendidas por el Espíritu Santo. Fíjese, cuando van los discípulos camino de Emaús y que iba Jesús a su lado, ellos no podían verlo. ¿Qué dice que pasó? Dice entonces, Lucas 24:45, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. El entendimiento espiritual dado por Dios. Primera de Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Sí? Entonces, más o menos podemos diferenciar entre el entendimiento natural y el entendimiento espiritual. Si buscamos la mayor de las diferencias, tiene que ver con su origen, con su naturaleza, ¿sí? Una es de naturaleza divina, dada por Dios, y el otro es de una naturaleza carnal, producto de un corazón lleno de pecado. Quisiera que leamos Romanos 12:1. Lo voy a leer en dos versiones diferentes porque es como siempre digo yo, ampliar en las versiones nos da mucha amplitud y más riqueza
a la hora de interpretar la palabra. Voy a leer Romanos 12:1 en la Nueva Versión Internacional y dice lo siguiente: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. En Reina Valera dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable de Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjese que quisiera desarrollar estos versículos y detenernos en algunos versos, pero ¿qué entendemos por presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo? Dedicamos a Él. Algunos miden esta palabrita de sacrificio, ¿no? Y dicen, no, yo me tengo que sacrificar por la obra de Dios. Entonces hablamos de un sacrificio de decir, tengo que levantarme a las 4 de la mañana, no importa si no dormí, porque yo tengo que sacrificarme por la obra. No digo que esté mal levantarse a las 4 de la mañana, pero lo vemos como un esfuerzo, como un algo que es nuestro deber, ¿sí? Si tengo que pasar necesidades, pasemos necesidades porque yo me tengo que sacrificar por la obra. Y vemos el sacrificio que dice la palabrita acá, como un esfuerzo personal por merecer, por ganar o por estar a la altura de lo que Dios tal vez nosotros consideramos que nos está pidiendo. Ahora, si nos remitimos a la palabra de Dios, no tiene que ver con eso. En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, había un sacrificio que se realizaba, una ceremonia. ¿Qué ocurría en ese sacrificio? Había una muerte de un animal. Cuando la Biblia nos habla de sacrificio, está hablando de muerte. Ahora, la Biblia nos enseña que todo el Antiguo Testamento era sombra. Era un tipo y sombra ¿de qué? De lo que había de venir. ¿Sí? Dios fue mostrándole a la humanidad, en este caso puntual a Israel, porque es la etapa donde trabaja con su pueblo, Israel, y comienza a mostrarle de manera borrosa, ¿sí? Por eso que dice que era una sombra, lo que iba a terminar concluyendo en Cristo. Por eso la palabra nos dice que todo es tipo y sombra, una figura de lo que se iba a consumar en Cristo. Entonces hablamos de que había sacrificio de animales. Ahora, a partir de Cristo los sacrificios cesaron, porque el único sacrificio perfecto lo hizo Cristo. Entonces, ¿cómo yo puedo presentarme como un sacrificio? Bueno, precisamente está hablando de esa muerte, de ese pasar por la cruz, como hablamos siempre, de estar permanentemente crucificados con Cristo, estar muertos a mi yo y permitir que su vida gobierne en mí. Presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo. ¿Vivo por qué? Porque es algo permanente, continuo, de todos los días. Y nada tiene que ver con lo que nosotros podamos hacer. Nada tiene que ver. Pero fíjese lo tremendo, ¿no? Déjeme buscar el pasaje. Dice
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué es ese sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Que es vuestro culto racional. Y acá me voy a detener un poquito. Vamos al culto. Lo hemos dicho toda la vida. Y aquellos que no conocen a Dios se van al culto. ¿Qué pasará en el culto? ¿Sí? Y perdone que hable de esa manera, pero a veces hasta parece un poco místico. El culto. ¿Qué pasará? ¿No? Sí, faltan las risas. Pero volvemos otra vez a remitirnos. Primero pregunto, ¿ustedes han leído en el Nuevo Testamento en algún momento la palabra culto? En el único pasaje que lo menciona es el que acabo de leer. El único pasaje. Bueno, ahora, ¿qué significa culto? Vamos, porque es cuestión de aprender por qué decimos lo que decimos, hermano. El culto es una ceremonia, en este caso puntual, era la ceremonia que realizaba el pueblo de Israel a Dios. ¿Sí? Se ofrecían animales, se hacía todo un ritual, no vamos a describirlo porque es largo, y todo ese ritual donde había un sacrificio, donde había sangre rociada, bueno, en fin, todo eso era el culto que se realizaba, en este caso, a Dios. Aún los paganos que adoraban a otros dioses también le llamaban el culto a actualmente está el culto a María y la despacito, culto, ¿sí? Entonces trajimos lo que era tipo y sombra a nuestra vida actual y decimos vamos al culto. Entonces analicemos si el culto del antiguo pacto significaba un sacrificio, una muerte. ¿Qué debería haber en el culto? ¿Un animal? ¿Sacrifiquemos un animal? Morirán los niños. Porque, ¿sabe una cosa? Podemos venir al culto. Y podemos participar de las canciones, llorar, podemos aplaudir, podemos dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, podemos escuchar la palabra del Señor y termina la reunión y muchas de esas personas no estuvieron en el culto. ¿Por qué? Porque no hubo sacrificio, no hubo entrega, no hubo muerte, hermano. Porque el sentido, el tipo y sombra, ¿cuál era el tipo y sombra? Vamos a hablar, hoy yo estoy viendo lo que era una sombra, ahora lo veo con claridad. El culto, hoy en día, es esa rendición, esa entrega, esa muerte a mi yo, no de un día, de todos los días de mi vida. Entonces, ¿por qué digo vamos al culto? Porque estoy acostumbrado a decirlo. ¿Y cómo estuvo el culto? Ah, sí, no, más o menos tuvo el culto. No se sintió la presencia. No, me parece que... No sé, eso lo hemos escuchado, hermano, en todos lados. En todos lados lo hemos escuchado y lo hemos dicho muchas veces. Entonces, ¿por qué decimos lo que decimos? Lo tremendo que sigue diciendo, para que podamos ir desarrollando este pasaje. Dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjese lo que dice, una palabrita que no tomé en cuenta, en consideración. Culto racional.
racional. O sea que yo tengo que saber y tener claridad de lo que estoy haciendo. ¿Cuántas cosas hemos hecho y hacemos por costumbre, hermanos? Y se acuerdan los que están desde el comienzo, que hablábamos de que las tradiciones son cosas que se hacen, sí, ¿sabe por qué se hacen? Pero las hacemos. Es una tradición. Entonces lo hago. Se vuelve una costumbre. Y se vuelve una costumbre. Muchas veces nos encontramos haciendo cosas por tradición, hermano. ¿Por qué lo hacemos? No sé. Y todo el mundo levanta la mano y yo también levanto la mano. ¿No? Y venimos a la reunión y cantamos y todo aplaude y todos vamos a aplaudir. Pero, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Porque quiero que me vean? Porque queda mal si no lo hago. O porque verdaderamente estoy teniendo con mi Cristo, mi Señor, ese culto personal. Y lo expreso con mi vida. Y sigue diciendo, dice, que presentéis vuestro cuerpo vivo, santo, agradable. ¿Qué es vuestro culto? Voy a leer en el otro pasaje. Que sea un sacrificio vivo, santo, la clase de sacrificio que a Él le agrade. Dice, esa es la verdadera forma de adorarlo. En Reina Valera dice algo parecido. Esa es la verdadera manera de adorarlo. ¿Qué es adoración? Cantar canciones, Señor, te amo, y ahí estamos adorando. Adoración es el tiempo de las canciones lentas. ¿Sabes que si buscamos en la palabra de Dios, siempre yo me remito a la palabra? Si buscamos en la palabra, no vamos a encontrar la adoración en el Nuevo Testamento relacionado con las canciones. En ningún momento la adoración está relacionada con canciones. La adoración está íntimamente, estrechamente ligada a la rendición, a la muerte. No puede haber adoración sin sacrificio. No puede haber adoración sin sacrificio. Entonces a veces pensamos que estamos adorando a Dios porque tenemos un momento muy bonito, muy emocional, muy emotivo, donde las emociones nos embargan de tal manera que nos sentimos, Señor, te lo entrego todo, te lo rindo todo, acá estoy, te amo, Señor, y dejamos los mocos en el suelo. Pero salimos de acá y nada pasó. Y vivimos un tiempo de oración especial. No, hermano, perdóneme, pero no. Eso no es adorar. Eso no es adorar. La misma palabra lo acabamos de leer. Esa es la verdadera adoración. La correcta adoración, presentarme yo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esa es la verdadera adoración, que es nuestro culto racional. Ahora, ¿cuál es la condición del ser humano sin Cristo? Estamos hablando del entendimiento. Segunda de Corintios 4 dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Fíjese cuál es la condición del hombre sin Cristo.
su entendimiento está entenebrecido, está oscurecido. Y este es un punto importante a considerar cuando le vamos a predicar a alguien. A veces pretendemos sentarnos con una persona, le empezamos a hablar de Dios y que la persona entienda todo lo que le estamos diciendo. ¿Por qué no lo entendés? Es fácil lo que te estoy diciendo. ¿No es sencillo? Te lo leo de vuelta. Y la persona no lo entiende, no lo ve. ¿Por qué? Porque su entendimiento está entenebrecido, está oscurecido. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra oración si le vamos a hablar a alguien del Señor? Señor, trae luz, ¿sí? Quita el velo, que Él pueda ver, que tu luz pueda resplandecer. Obviamente que es la obra que hace el Espíritu Santo, por supuesto, no la hacemos nosotros, ni aún leyéndole la Biblia. Pero en definitiva es el efecto que produce el Espíritu Santo en el ser humano. Entonces esa es la condición del hombre sin Cristo, con un entendimiento totalmente oscurecido. Ahora, ¿por qué considero que debo tener un entendimiento correcto? Precisamente por todo lo que venimos desarrollando. Romanos 12:2 dice, fíjense, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, esta palabra es importante, ¿sí? Aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Necesitamos entendimiento? Por supuesto que sí. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Nunca has llorado delante del Señor preguntándole, ¿cuál es tu voluntad para mi vida, Señor? Primero, mis hermanos, lo tenemos al alcance de la mano si nos limitamos a leer las Escrituras. Toda la voluntad de Dios está en las Escrituras para nuestras vidas. Después puede haber circunstancias personales, sin duda que sí, donde seremos guiados por la voz del Espíritu Santo. Yo no digo que esté mal orar en ese sentido, no. Pero sí, hermanos, en línea general tenemos la voluntad de Dios para cada uno de nosotros en las Escrituras. Así que no podemos decir que desconozco la voluntad de Dios. ¿Cuántos hemos escuchado y nos han dicho, Dios tiene un propósito para tu vida? ¿Verdad que sí? Ahora, ¿cuántos millones de personas hay en el planeta? 8.000 millones. O sea que podríamos decir que Dios tiene 8.000 propósitos diferentes. Pero hemos, creo, mal usado la palabra, porque si nos remitimos a las Escrituras, Dios tiene un solo propósito. Amén. La Biblia dice que el propósito eterno de Dios es reunir todas las cosas en Cristo. Hay un solo propósito, que es reunir todas las cosas en Cristo. ¿Qué es reunir todas las cosas en Cristo? Es poner bajo el señorío de Cristo a toda la creación. Es llevar al reconocimiento de su reinado. Entonces, el propósito de Dios es uno solo. Después podríamos decir que Dios tiene, no sé con qué sinónimo poder plantear la palabra propósito. Obviamente que no somos robots y vamos a hacer todo lo mismo. Cada uno en el lugar donde Dios nos ha puesto. Llevaremos adelante mi propósito, no su propósito. Soy un médico, genial. Dentro de mi ámbito, donde yo me muevo y me manejo,
voy a llevar adelante el propósito de Dios. ¿Por medio de qué? De mi capacitación, de mi profesionalización, de mi trabajo como médico. Me puedo anotar como médico sin fronteras, qué sé yo, tantas cosas que puedo llegar a hacer. Pero mi propósito no es que yo sea médico. El ser médico es un canal, es un medio, es una forma de llevar adelante el propósito eterno de Dios. Por eso Dios nos ha puesto en diferentes ámbitos. ¿Para qué? Para poder llevar adelante, para poder establecer su reino en esta tierra. Soy un mecánico, entonces mi propósito no es tener el mejor de los talleres, ser el mejor de los mecánicos. Si lo puedo ser mejor, ¿por qué? Porque al tener el mejor taller y ser el mejor mecánico voy a tener más capacidad de personas que van a venir. Pero mi propósito no es ese, mi propósito es llevar adelante el propósito eterno de Dios. Hay una pregunta que yo me la grabé de mi pastor y eso pasó, creo que pasó en un avión. Entonces nos pueden preguntar, ¿a qué te dedicas? Y uno normalmente cuando le pregunta, ¿vos qué te dedicas? Y no sé, yo qué sé yo me dedico a la venta, por ejemplo. Yo soy albañil, constructor. Mirá, vos me decís, no sé, soy taxista. ¿Sí? Pero hay una diferencia entre de qué trabajo y a qué me dedico. Y tiene que ver con lo que hablábamos recién. O sea, yo me dedico a acercar a la gente a Dios. Como un sacerdote, cada uno de nosotros somos sacerdotes. Sacerdote es aquel que acerca a Dios a la gente. Entonces yo me dedico a acercar a la gente a Dios. Trabajo de mecánico, sí. Pero me dedico, mi dedicación no está puesta en mi trabajo. Mi dedicación está puesta en el propósito eterno de Dios. ¿Va entendiendo? ¿Y por qué necesitamos el entendimiento correcto? Como venimos diciendo, precisamente Romanos 12 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles su manera de pensar. Reina Valera dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia, santidad y la verdad. ¡Wow! ¿Cuál es mi parte en todo esto entonces? ¿Cuál es mi parte? No podemos pretender que mágicamente sea Dios el que venga con una varita mágica y toque nuestras vidas, sino que hay una parte sumamente importante, que es poder definir desde qué entendimiento yo estoy administrando mi vida. ¿Desde dónde tomo mis decisiones? Somos fáciles en determinar y a veces nos guiamos pura y exclusivamente por las circunstancias que nos rodean. Si las cosas nos van mal,
Sin duda, algo estoy haciendo mal. ¿No ha pensado de esa manera alguna vez? Entonces, sinónimo de las cosas me vayan bien es aprobación de Dios. Ahora yo me pregunto, ¿Pablo era un hombre aprobado por Dios? Sí, sin duda que sí. Ahora, todas las cosas que él vivía, si él utilizaba el criterio que muchas veces utilizamos nosotros, ese entendimiento natural, él podría decir, pero yo estoy preso injustamente. ¿Por qué me van a matar si yo estoy predicando a Cristo? No le hice mal a nadie. Pero él decía que sus prisiones habían resultado en beneficio de los hermanos, de las iglesias. ¿Cuál era el entendimiento de Pablo entonces? Y esto está muy relacionado, hermanos, con lo que siempre termino diciendo. La vida del cristiano tiene que ver con una naturaleza. Por eso hablábamos al principio de la diferencia de naturaleza del entendimiento. Un entendimiento de naturaleza divina, un entendimiento de naturaleza humana. Entonces la naturaleza que me habite y me gobierne va a ser la que me va a llevar adelante a tomar las decisiones en mi vida. Por eso es tan importante, hermanos, poner nuestra vida delante del escáner de Dios. Que nos haga un escáner, que nos escanee. Y poder ver, porque hermanos, la mayoría de las veces somos conscientes de que nos manejamos como a nosotros nos parece, como a nosotros nos gusta. Y como digo y dije al principio, la vida la vivimos de una manera natural, normal, todos los días, nos levantamos, no tenemos que pensar que me tengo que levantar para ir a trabajar, aunque a veces no tenemos ganas. Pero simplemente la vida la vivimos los 365 días del año. El tema es desde qué entendimiento yo vivo esa vida. ¿Qué es lo que yo estoy aplicando? Fíjese que dice el verso 22, dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. ¿Cómo renovamos nuestra mente? ¿Cómo renovamos nuestra mente? Exponiendo la palabra de Dios. ¿Cómo se renueva una puerta? Voy a renovar la puerta. ¿La cambiamos toda o la reparamos? Sí. La despinto, le saco la pintura vieja, la lijo, la renuevo. La hago renuevo. Saco Una renovación. renovado. ¿Sí? Saco renovado. ¿Cómo renuevo mi mente? Empiezo a reemplazar esos pensamientos que nada tienen que ver con lo que dice la Escritura. No, porque hermano, la verdad que yo nací para sufrir. Pero bueno, yo sigo al Señor porque yo lo amo y voy a dar todo por mí, por Él. Porque es un sacrificio que yo tengo que hacer. Eso es una mentira. Y sabe que como de acuerdo pienso voy a vivir, ¿no? ¿Quién sabe eso? Sí, claro. Si eres un fracasado, seguirás fracasado siempre. Podríamos hablar de identidad, hemos hablado mucho de identidad, pero no vamos a seguir desarrollando. Pero renovemos el espíritu de nuestra mente. O sea, hermanos, sentémonos frente a la verdad.
¿Cuánto tiempo pasamos y somos expuestos a la mentira? Que puede provenir de diferentes lugares. Tanto sea de los medios de comunicación, de las películas. Yo no estoy en contra de ver películas, no me lo entiendan. Me gusta ver mucho cine. Pero hay que discernir. Hay que diferenciar. Por eso es importante el entendimiento. Vienen de nuestros vecinos tal vez, de nuestras familias tal vez. De tantos lugares puede venir la información a esa gran biblioteca que nos hace sabios. Ahora, ¿desde dónde administro esa información? ¿Desde qué entendimiento? Entonces necesito renovar mi mente. ¿Con qué? Con la verdad de la palabra, con lo que Dios dice de mí, no lo que yo creo, lo que yo percibo, lo que a mí me parece, lo que estoy viviendo. ¿Es garantía de que las cosas me vayan mal? ¿Estoy fuera de la voluntad de Dios? Pregunto. Si las cosas me van mal, entonces estoy fuera de la voluntad de Dios. Yo no hubiera sentido un apóstol entonces. ¿Qué le pasó a Elías? Después de enfrentarse a los 40 profetas de Baal. Pero, ¿cómo no va a tener miedo si una reina lo buscaba para matarlo? Es como si el presidente de la nación de acá de España te dice, a vos, te voy a matar, ¿eh? ¿Cómo no va a tener miedo? Obviamente. O sea, entonces quiere decir que él estaba fuera de la voluntad de Dios porque... No. Porque todo estaba dentro del propósito de Dios. Él se esconde en una caverna y dice, Señor, me quiero morir, Señor, me quiero... ¿Alguna vez se sintió con ganas de tirar la toalla, como se dice en Argentina? Sí, claro que sí, hermano. Es normal que a veces nos pase. Elías venía de semejante milagro, semejante manifestación de Dios, del poder de Dios, que se sintió desfallecer cuando se enteró que lo querían matar. Y dice que se apareció un ángel, le hizo una comidita y que le dijo, levántate que te resta mucho camino todavía por delante, hay mucho trabajo por delante para hacer. Y no termina, para adelante. Ahora, ¿qué hubiese pasado si él se hubiese quedado pensando, uy, me quieren matar, ¿y a dónde me voy a esconder? ¿Qué voy a hacer de mi vida? ¿Y a dónde me voy a ir? ¿Cómo voy a solucionar esto? ¿Qué problema? Esto no sé cómo voy a resolverlo porque no tengo trabajo, porque no tengo para pagar, porque me enfermé, porque... Y todos los por qué tenemos. Y sabe, tenemos una hermosa y gran diferencia. Elías no tenía el Espíritu Santo en su vida. Nosotros sí, hermanos. Nosotros sí. Él no lo tenía. Aún así se levantó, fue fortalecido por el Señor y siguió cumpliendo el propósito de Dios. Debemos renovar nuestra mente, el espíritu de nuestra mente, precisamente para que, fíjese cómo termina el pasaje. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Entonces, y usa 3 palabras. Me gustaría desarrollar brevemente. Dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces, asociamos que la voluntad de Dios es algo que nos
produce una sonrisa, una felicidad, porque es algo tan lindo la voluntad de Dios, porque es buena, es agradable y es perfecta para mi vida. Y a veces estamos viviendo un caos. Uno dice, pero fíjense, si usted le va y le dice a José, el soñador, que estuvo preso en la cárcel, si usted le dice, no, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, le tira con algo por la cabeza. Ahora, no ponemos en duda que la voluntad de Dios es buena. ¿Por qué es buena? Porque es nacida de Dios. Nada malo puede nacer de Dios. ¿Sí? Es agradable, por supuesto que es agradable, porque primeramente es agradable para Dios, porque nace de Dios y produce el fruto que Dios quiere producir en nuestra vida. Es buena, es agradable y es perfecta, porque Dios no se equivoca. Pero no prueba con el oro en el fuego. Lo que pasa es que nosotros asociamos de que todo tiene que ser color de rosa. Que no tengo que sufrir, no tengo que padecer, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Claro que lo es. Y todo lo que podamos vivir es bueno, es agradable, porque produce un fruto y es perfecto. ¿Sí? Y si no, veamos el resultado en la vida de José, por poner un ejemplo. Él vivió un proceso de la voluntad de Dios para su vida, para su familia, que lo terminó poniendo en un lugar de supremacía al lado de Faraón. Y todos conocemos la historia. Para ir redondeando un poco y ir terminando, ¿sí? El entendimiento natural me llevará a tener una mirada totalmente distorsionada del propósito de Dios. El entendimiento fue dado por Dios en el origen, en el Edén. Por supuesto que sí. ¿Qué distorsionó ese entendimiento? Precisamente el pecado, hermanos. Y el hombre comenzó a manejar su vida desde ese entendimiento. Y a administrar su vida desde ese entendimiento. En contraposición, el entendimiento correcto, ese entendimiento que viene de Dios, va a hacer que nuestras vidas puedan ser transformadas, hermanos. Va a permitir esa transformación del Espíritu. ¿Por qué? Porque yo lo entiendo. No me gusta, pero lo entiendo. Entiendo, Señor, que bueno, es lo que vos estás trabajando en mí. ¿Por qué estoy viviendo esta situación? En vez de preguntar por qué al Señor, pregúntenle para qué. ¿Qué estás tratando de enseñarme, Señor, en este tiempo? ¿A qué tengo que renunciar? ¿A qué tengo que morir? Por último, creo que debemos tener, como dice la palabra, un entendimiento correcto para poder entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie? Y estamos en un proceso, hermanos, cada uno de nosotros. Acá ninguno de nosotros puede decir que ya lo ha logrado, lo ha alcanzado todo. Muy por el contrario. Estamos siendo entrenados, estamos siendo capacitados, estamos siendo moldeados por Él. La palabra no viene para acusarnos, sino para alinearnos con el querer de Dios, con su voluntad.
Que podamos, como dije, ¿no? Ver detenidamente, poder permitir que Dios nos escanee para poder discernir desde qué entendimiento yo estoy administrando mi vida. Si desde mi experiencia personal o desde el entendimiento de Dios. Oremos, hermanos.